Nota del editor: conocí la obra de John Keel a principios de la década de 1990. Cuando leí las profecías del hombre polilla *, mi vida cambió. Había crecido en medio de la fiebre por el hombre polilla en Virginia Occidental a finales de la década de 1960. Pero poca gente allí había oído hablar de Keel o de su libro sobre el hombre polilla, que no se publicó hasta 1975, y apenas se publicitó en Virginia Occidental. Cuando finalmente lo leí, el relato de Keel me confirmó mucho de lo que ya sospechaba sobre mi infancia, inusual. Sabía que varios miembros de mi familia, y muchos amigos y vecinos, habían visto entidades y naves extrañas en Pleasantville, un conjunto de casas dispersas en una pradera apartada en lo alto de la aldea ribereña de Mound, hoy llamada North Charleston, o Cross Lanes. Yo mismo había visto un par de cosas extrañas allí. Sobre Pleasantville se alzaba la brumosa cima de la Montaña de los Pájaros, donde aún hoy se pueden observar buitres de gran tamaño y, cuando las condiciones son adecuadas, al hombre polilla. Todavía se pueden encontrar vecinos a lo largo de la carretera que atraviesa la Montaña de los Pájaros, Woodward Drive, que informan de extraños y anómalos sucesos. El Valle del Río Kanawha, hogar de George Washington, Daniel Boone, Charles Manson y la familia de Mark Twain. Estuvo antaño repleto de miles de túmulos funerarios indígenas y grandes e inusuales obras de tierra que hacían referencia a las matemáticas de la Gran Pirámide de Giza. Durante la primera mitad del siglo XX, el Valle del Kanawha se conoció como la capital química del mundo, y recibió el apodo de el Valle Químico. Las leyendas locales hablan de extrañas emanaciones que provienen de estas zonas de montículos a lo largo del Kanawha, llamado el Río de los Muertos, por los Shawnee, y sus afluentes, los ríos Elk, Pocatalico y Coal. El pueblo de Mound se extiende a ambos lados de la confluencia de estos tres ríos con el Kanawha. La mayoría de estas áreas, otrora sagradas, ahora están cubiertas de plantas petroquímicas, lo que añade un aura inquietante a la interacción entre el mito ancestral y la ciencia de alta tecnología. Este choque entre la magia paranormal y la conspiración corporativa ha sido el eje central de mi investigación sobre el hombre polilla, los ovnis y la brillante obra de John Keel. En su trabajo, John Keel capturó la esencia melancólica no solo de Point Pleasant, WV, a una hora en coche de Pleasantville, sino también de ese lugar cósmico, no local, donde ocurren distorsiones del tiempo y el espacio. Es un tema muy complejo, y no habría avanzado nada en mi investigación sin Keel. La mayor parte de mi investigación ha sido personal. Simplemente intentaba comprender cosas que me sucedieron a mí y a personas que conozco de toda la vida y en quienes confío. Puedo dar fe de que muchos de los escenarios increíbles que Keel describe ocurrieron de hecho. Y estoy bastante seguro de que los eventos paranormales y las teorías conspirativas que ocurrieron en Point Pleasant y Pleasantville están conectados. El hombre polilla tenía más de un nido. Al igual que los fantasmas. La serie de televisión Expediente X describió muy bien esta intersección secreta de lo sobrenatural y lo supertecnológico en Virginia Occidental. Teníamos agentes reales de la CIA, el FBI, y la NSA viviendo en nuestro vecindario o visitándolo con frecuencia, y también vimos prácticamente cualquier entidad extraña que uno pueda imaginar. El hombre polilla, extraterrestres, fantasmas, platillos voladores, pie grande, hombres de negro, la Virgen María, panteras negras y orbes inteligentes. Conocí a Keel en septiembre de 2003.
En la inauguración de la estatua del hombre polilla en Point Pleasant, Virginia Occidental. El clima estuvo hermoso ese fin de semana. Y él y yo pudimos pasar un buen rato recorriendo la zona en coche o a pie. A menudo nos acompañaban dos entusiastas del hombre polilla, los hermanos Frick, John y Tim, y Harriet Plumbrook. Una testigo del hombre polilla a quien conozco desde la infancia. Harriet proviene de una familia de virginianos occidentales con una gran capacidad psíquica. Reclutados para trabajos de inteligencia gubernamental durante al menos 3 generaciones. Harriet tiene las mismas marcas en el cuello que la agente Scully en Expediente X, y es una médica intuitiva. Alguien que puede leer las afecciones médicas y los historiales personales de las personas con solo conocerlas o conectarse con ellas a distancia. Cuando Harriet y yo nos reunimos, siempre suceden cosas extrañas, ventanas y puertas se abren solas, se ven cosas raras y se producen sueños y visiones proféticas. Del mismo modo, cuando me reúno con los Frick, quienes han investigado incansablemente al hombre polilla durante más de una década, los aparatos eléctricos cercanos se queman. Se reciben mensajes extraños por la radio y hombres de negro en furgonetas sin distintivos vienen a avisarnos de que nos están vigilando. Periódicamente recibimos llamadas telefónicas inusuales, a menudo simultáneamente, como le sucedieron a Kyle años atrás. Cuando Kyle y todos nosotros nos reunimos aquel fin de semana de 2003. Pareció crearse una supernova de energía paranormal. Nuestra visita a Kyle desencadenó una oleada de fenómenos paranormales que duró varios años, hasta la muerte de Kyle. Las sincronicidades fueron tan asombrosas que comencé a escribir principalmente sobre ese tema, y cómo podría relacionarse con los fenómenos ovni y del hombre polilla. Mi disco básico. Era evidente que la sincronicidad podía usarse como herramienta de investigación, y que los poderes psíquicos asociados con el hombre polilla, y los ovnis, naturales, podían aprovecharse para el bien. Con fines creativos o curativos. Gracias a los consejos e inspiración de Kyle, pude profundizar tanto en el tema que surgió un campo de investigación completamente nuevo. El sincromisticismo, también conocido como sincroconspiración. Esta idea de utilizar la sincronicidad y la capacidad psíquica intrigó enormemente a Kyle. Creo que intentaba encontrar maneras de ayudar a salvar al mundo de su inminente destrucción, a manos nuestras. Esta preocupación por la Tierra y la humanidad quedó patente cuando le pregunté a Kyle por qué se había molestado en venir a investigar al hombre polilla y a los humildes habitantes de las montañas de la zona. Si no hubiera tenido experiencia personal con el fenómeno, no estoy seguro de haberlo investigado en absoluto. La respuesta de Kyle fue que había venido a ayudar a la gente a comprender lo que podría estar sucediendo. Se preocupaba por la gente y tenía una genuina inquietud por lo que los aspectos más oscuros del fenómeno podrían llegar a ser. A medida que lean este libro, estos peligros se harán más evidentes. Kyle estaba definitivamente en alerta cuando se encontraba en territorio del hombre polilla. Nunca podía anticipar por completo cuándo podría ser acosado, ya sea por el fenómeno en sí o por algún agente secreto o hombres de negro. Por ejemplo, un posible agente de la CIA firmó libros junto a él ese fin de semana. Creo que solo Kyle y yo lo sabíamos. Y el hecho de que Kyle nunca pudiera resolver el enigma del hombre polilla solo aumentaba la tensión. Kyle realmente no tenía una respuesta, y eso le inquietaba. En broma, le dije que le ayudaría a descifrar al hombre polilla, ya que me había topado con la criatura un par de veces. No se rió, sino que se puso serio, y me pidió que me examinara a mí mismo.
que analizara por qué estaba obsesionado con el hombre polilla. Había una gravedad innegable en sus palabras. Parecía que esto era lo más importante que quería decirme. Y fue un gran consejo. Hice lo que Kyle me dijo y, finalmente, superé muchos de mis problemas. Algunos de estos problemas surgieron porque mi padre murió de forma un tanto misteriosa, quizá a manos de los hombres de negro. Cuando yo tenía 12 años. Por suerte, en 2012, terminé mi estudio de 11 años sobre el hombre polilla sin haberme vuelto loco en el proceso. Durante todo este tiempo, Kyle me advirtió sobre varias cosas que podrían suceder si continuaba mi investigación, y tenía razón en la mayoría de los casos. Lo bueno de esto era que sus advertencias me prepararon para ciertas cosas que debían suceder para que yo cumpliera un propósito clave en mi vida. No se trataba de que necesitara cambiar de rumbo o evitar preguntas profundas, se trataba de que necesitaba una mejor idea de lo que me deparaba el futuro mientras seguía adelante. Kyle, en cierto modo, quizás canalizaba al Garuda, de quien se dice que ayuda a los humanos a estabilizar su progreso personal en el camino de la vida. Como solía decir uno de mis mentores budistas, la iluminación es un proceso continuo, y el Garuda brinda apoyo para ese proceso. En el antiguo lenguaje de las iglesias de los Apalaches, se podría decir que el Garuda te impide recaer. Pude comunicarme directamente con Kyle durante 2 o 3 años después de la inauguración de la estatua del hombre polilla en 2003. Siempre era un gran placer recibir un correo electrónico o una llamada suya, ya que sabías que te esperaban algunas bromas divertidas. Fue esa faceta afable de Kyle lo que atrajo a la gente. En el caso de nuestro equipo local de cazadores de polillas, la influencia tranquilizadora de Kyle pareció consolidarnos como grupo. Todos pasamos por momentos difíciles. Cuando uno experimenta poltergeists, lapsos de tiempo y dobles, las cosas tienden a volverse extrañas. Surgen todo tipo de tensiones, que compiten con los fenómenos inusuales ya presentes. Gracias al ingenio y la jovialidad de John Kyle, todos salimos adelante, superando varias crisis emocionales y desacuerdos. John Kyle era, en cierto modo, un sanador, aunque nunca lo admitiría. Después de un par de años de discutir teorías e ideas con Kyle, como el libro que ahora tienes en tus manos, se retiró de la vida pública y entró a vivir en residencias de ancianos. Se volvió difícil contactarlo. Decidí posponer el proyecto en lugar de seguir molestándolo. Pero siempre recordé lo que dijo cuando le planteé por primera vez la idea de escribir un nuevo libro sobre el hombre polilla. En lugar de escribir algo nuevo, sugirió que reimprimiéramos sus antiguos artículos de revista, muchos de los cuales trataban sobre lo sucedido en Virginia Occidental. Kyle sugirió que contenían detalles técnicos que refutarían las explicaciones falsas que difundían los medios. Casi parecía sentir que su trabajo había sido censurado por terceros. Que las partes científicas se habían separado de los testimonios para dificultar la comprensión de su descubrimiento. Una vez que empecé a prestar atención, me di cuenta de que tenía razón. Así que hice lo que Kyle sugirió. Tras su muerte, recopilé todos sus antiguos artículos que pude y los añadí al material que ya me había proporcionado. La mayoría de estos artículos no han visto la luz desde que fueron escritos hace casi 50 años. En ellos encontré muchos detalles interesantes que arrojan nueva luz sobre el problema ovni. Particularmente en lo que respecta al letal hombre de negro. Algunos pasajes parecen estar codificados, de hecho, de modo que se envían 2 mensajes. Uno para apaciguar a los ufólogos y al hombre de negro, y otro para darnos pistas sobre la verdad oculta.
Con el tiempo, recopilé un extenso texto que, con suerte, sitúa los eventos del hombre polilla en esta perspectiva más amplia, algo conspirativa. Este texto se dividió en 2 volúmenes. El primero de los cuales es este libro, Platillo volador al centro de tu mente. Una nota técnica. Keel a veces usaba terminología genérica, como ovni o platillo volante, al describir situaciones ligeramente diferentes. No siempre especificaba si se refería a un ovni natural de luz de diamante, o a una nave secreta construida por el gobierno o alguna empresa de defensa. Este tipo de generalización es inevitable, especialmente cuando hay tantas posibilidades involucradas. Por lo tanto, al recorrer Platillo volador al centro de tu mente, insto al lector a tener en cuenta que parecen existir 2 tipos básicos de fenómenos ovni. 1. Fenómenos naturales, o generados por la Tierra que se encuentran en la naturaleza, es decir, luces inteligentes, orbes, bolas de energía, y los fenómenos psíquicos asociados, y 2. Fenómenos sintéticos, es decir, naves o efectos creados por el ser humano. Esta polaridad natural, antinatural existe en la mayoría de los fenómenos paranormales. Pero en realidad se trata más bien de un espectro, o un ciclo continuo, al que Keel se refiere en ocasiones como el gran fonógrafo en el cielo. A veces, los dispositivos y prácticas creados por el ser humano provocan que ocurran fenómenos paranormales, naturales, aunque inicialmente se buscara un efecto sintético diferente. Y esto también puede funcionar a la inversa, como sucedió con Nikola Tesla, quien obtuvo sus ideas tecnológicas por medios paranormales. Existe además una tercera categoría, que se entrelaza fácilmente con las otras 2, la experiencia ovni inducida. En este caso, la persona que la experimenta entra en trance e imagina una experiencia intensa con un ovni, un platillo volante o una entidad, ya sea humanoide o criatura, que no ocurrió en la realidad cotidiana. Esto puede ocurrir de forma natural, mediante la estimulación de factores geomagnéticos naturales, o sintética, a través de señales electromagnéticas de fuentes artificiales o mediante lavado de cerebro. En ciertas abducciones alienígenas sintéticas, por ejemplo, las de MILABS. No es raro que el ataque sufrido por la víctima a manos de los experimentadores humanos sea reemplazado por el recuerdo de una abducción por extraterrestres. También se puede tener una experiencia ovni inducida al ver un platillo volante de fabricación humana que uno cree erróneamente que proviene del espacio exterior. Existen otras variantes, por supuesto, pero dejaré que John Keel las explique. Siento un gran respeto y admiración por la capacidad de escritura de Keel. Y solo en algunos casos añadí material entre paréntesis o realicé cambios menores para aclarar las posibles confusiones mencionadas anteriormente. La mayoría de las correcciones fueron tipográficas y solo fueron necesarias porque los editores de la revista habían transcrito y editado el material antes de su publicación. Espero haber cumplido responsablemente con el deseo de Keel de republicar estos secretos previamente suprimidos. Quizás ahora se comprendan completamente. Ojalá las metodologías expuestas aquí nos ayuden a obtener una visión más clara del misterioso e inexplicable universo que nos rodea y que, a veces, emana de nosotros. Andrew B. Colvin.